Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Araujo, soy de México. Este, Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional. Le doy las gracias a mi amiga Mariela Prieto por la invitación a este Congreso de Tu Magia Interior, su segundo Congreso Internacional. Y después de infinidad de veces de haber grabado este video por tener fallas técnicas con lo que son mis aparatos, pero creo que ya la última es la vencida. Los invito a escuchar esta plática que va a ser referente a lo que es la espiritualidad y el ego. Bueno, antes que nada, vida espiritual surge a partir de esa experiencia de entrar en contacto con mi vida espiritual, que surge a partir de mi edad adolescente, cuando entro en contacto como en mi primer libro a nivel espiritual, que es Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y a partir de ahí surge mi inquietud por empezar a leer. A pesar de ser de cuna católica, me di cuenta que las religiones estaban guiadas por el hombre, y el hombre, en esa intencionalidad y en ese ego, que es lo que vamos a explicar en este tema, se la vive totalmente a expensas de tratar de enseñar que su ideología es perfecta. Y a partir de eso entendí que cualquier ideología no podía tomarla como cierta si yo no la experimentaba en carne propia. De ahí que empecé a seguir leyendo y pues empecé a seguir mi vida, sin dejar a un lado obviamente mi catolicismo. De ahí que entré en contacto con lo que son los ángeles, que entré en contacto con cuestiones divinas que me han acercado más a mi esencia divina, lo que he agradecido totalmente, y pues así ha sido mi crecimiento. Pero vamos más allá de esto. ¿Cómo surge esa espiritualidad? A todos nos acontece en nuestra vida que ocurren rompimientos o catarsis. Y a mí me ocurrió que en todas las áreas de mi vida, de repente, todo empezó a funcionar mal. Me di cuenta que yo no era feliz, y me di cuenta que tenía que hacer algo para para romper esa infelicidad que yo traía muy encajada. Pero una cuestión que me detenía era esos patrones que seguimos, porque nos movemos y nos creamos en un contexto familiar, en un contexto social, en un contexto religioso, en un contexto escolar. Y entonces siempre vivimos bombardeados por las ideas, todos los preceptos que rigen nuestra vida, y eso determina el modo de cómo nos conducimos. Y de ahí que yo, a pesar de ser totalmente infeliz, yo seguía ahí infeliz, dando vueltas y vueltas. Pero pues la vida no da patadas sin que tú aprendas. Y si no aprendes, te repite la lección. Y entonces, cuando ya totalmente decidí salir de esa infelicidad, tenía que yo buscar algún culpable. Entonces busqué ponerle nombre al culpable y dije, vea, le voy a culpar a mi pareja, voy a culpar y voy a enjuiciar. Y entonces empezó el juicio, te echo la culpa a ti, y no tomo de manera objetiva y de manera valiente mi culpabilidad, y también mi culpabilidad de que todo lo que acontece en mi vida es producto de mis decisiones, y siempre lo dije, pero no lo ponía en práctica hasta ese día. Y entonces me victimicé, y entonces empezó la catarsis. Andaba bien a nivel profesional, me estaba viendo muy bien en mi trabajo, y me empezó a mover muchas cosas porque estaba la parte familiar,
y entonces yo tuve que moverme a nivel laboral a otro y entonces ahí conocí mi contraparte, mi espejo, una nueva etapa a nivel laboral que fue una experiencia, la peor experiencia laboral que he vivido y que entendí que debía cautivar otra vez a mi amor propio y debía rescatar mi esencia y lo que era yo. Y entender que los apegos también no son buenos a nivel amoroso. Y en esa búsqueda, pues mi energía era totalmente, mi acto vibratorio era totalmente bajo. Y ahí surge lo que es el concepto de ego. Mi ego empezó a decirme, pues sí, todos te han hecho mal, tú has hecho siempre el bien, todos han actuado así, y empecé a enjuiciar, y empecé a criticar, y empecé a envidiar. Y eso, en lugar de hacerme crecer como persona, me empezó a hundir más. Y es cuando tomo la decisión de usar mi vida espiritual, ponerla en práctica. Dije, entonces está de adorno, ¿qué tengo que hacer? Y entonces tomé las herramientas y tomé conciencia de que no podía seguir siendo víctima, porque yo había elegido ese camino, yo había tomado esas decisiones y debía ser empática y también entender que si actuaban ciertas personas de cierta manera no era culpa mía ni culpa, o a lo mejor sí podía ser culpa de ellas y podía ser un acto consciente o inconsciente, pero al final del día todos perseguimos la felicidad y debemos ser felices. Y entonces yo no podía decir que todo se había arruinado porque todos querían herirme. Y decido cambiar la expectativa y empieza todo lo descompuesto a componerse. Y empiezo a traer, con la energía vibratoria alta, empiezo a atraer personas que me empiezan a ayudar en ese crecimiento y me empiezan a dar herramientas. Los ángeles me empiezan a dar libros, los 4 acuerdos, el Kybalión, y empiezo yo a entender que en esta vida, para ser feliz, no importa lo material, sino importa tu esencia divina y que te conectes contigo misma. Y entonces empecé a meditar, a conectarme más conmigo, y no con eso quiero decir que ya he hecho confeti y ya soy un ser perfecto, no, porque tu esencia humana sigue estando ahí y tu esencia humana te persigue y te vas a enojar y te va a molestar, pero cuando ya entiendes que eso es el ego que te está torturando, ya lo ves desde otra perspectiva más madura, más tranquila, que ya conlleva a que seas mejor persona y ya no hacer tanto juicio ni tanta cosa. Entonces, eso es a lo que venimos en este mundo. Todos somos uno con Dios, todos somos una misma energía, y lo que venimos es a sumar energía positiva. Y también debemos entender que ciertas personas terminan ciertos ciclos en nuestra vida y vienen a nuestra vida a enseñarnos ciertas cosas para crecimiento. Y es parte de. Y entonces debes dejar ir a esas personas que ya no quieren o no comparten esa misma energía, o esas personas que se quejan o son negativas y que no suman a tu vida. Entonces, es maravilloso que cuando tú entiendes esa unidad que existe entre la espiritualidad y el ego y empiezas a controlar ese ego, tu entorno cambia. Y somos totalmente, y eso está comprobadísimo en física cuántica, que somos lo que pensamos. Y yo tengo ahí una frase que deja siempre actos bonitos, porque deja siempre sembrado cosas padres en las personas, porque recuerda que tus actos siempre te alcanzan y que puedes engañar al hombre, pero a Dios jamás. Entonces, de ti depende qué vas a sumar,
qué tipo de energía vas a sumar a tu vida. Energía positiva o energía negativa. Y más vale energía positiva. Entonces, si están cosas descompuestas en tu vida, ¿qué tanto has hecho tú para que se empiecen a componer? ¿Le has dado amor? ¿Has sido compasivo? Por ejemplo, hoy tuve una experiencia que me pareció totalmente dolorosa. De hecho, hoy iba a llorar porque iba caminando por la calle y vi una persona de la calle tirada que no se movía. Y así pasó como 20 minutos y seguía sin moverse en el piso. Y yo me quedé parada ahí y dije, está dormido. Y veía que no se movía. Entonces a mí me preocupó y pues llamé a emergencias. Y me di cuenta que en este mundo debemos ser más sensibles, más empáticos. ¿Y qué es la empatía? Estar en los pies de los demás. Tú no sabes por qué está pasando esa persona que llegue a esa situación. Y entonces eso te llama a ayudar de corazón y no decir, ay, estoy ayudando. No, porque eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede ser una persona que sume en esta vida. Y por eso, como yo entendí que cuando empecé a cambiar mi energía, la vida me empezó a sumar personas que me empezaron a ayudar, a apapachar, y no personas solo de México, sino de Chile, de Estados Unidos. Empecé a entender de España, empecé a entender que la vida es totalmente maravillosa y que venimos a generar un mundo mucho mejor. Y eso depende de nosotros. Entonces, cuando tú ves una persona, un animal, porque no nada más se trata con animales, hay que ser más compasivos, más cariñosos. Y sí, eso conlleva a dar una vida de acción de amor, porque muchas religiones nos hablan del amor, pero no en la acción. Y la acción habla más que las palabras. Bueno, yo soy Carla Araujo y espero que esta breve plática de lo que es la espiritualidad y el ego te haya servido de algo y te haya despertado para entender que debes ser más consciente de lo que sale de tu boca, de tu corazón procede. Entonces, mi corazón te abraza y te bendice. Namaste. Le agradezco a Mariela Prieto la invitación y que tengas un maravilloso día y que tu vida a partir de hoy esté llena en abundancia en todas las áreas de tu vida. Namaste.